Shalom. ¿Cuándo un explorador se convierte en espía? ¿Y qué significa ser un espía en la Torá? En la porción actual de Números 13.1, 15.41, Haftará 2.1.24, tenemos la parashá envía para ti, hombres. Envía para ti, hombres. Donde el Eterno le dice a Moisés que envíe hombres a explorar la tierra de Canaán. Explorar la tierra que él ya le había dado en sus manos. Esta porción parece comenzar con una promesa que ya fue dada. Sin embargo, deciden hacer una misión de inteligencia para terminar revelando un problema en la mente y el espíritu. Y tiene que ver con esa capacidad del ser humano de mirar la promesa desde la perspectiva de Dios. Y comenzamos a llenarlo con la perspectiva sumamente humana, porque no es lo mismo ver la realidad que entender la realidad. Dice en Números 13.2, la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel es importantísimo, porque ya estaba dada en sus manos. 12 líderes entran en la tierra y los 12 ven lo mismo. Ven el fruto, las ciudades, los pueblos, los fuertes, gigantes. También ven montañas, valles, uvas, frutos, granadas, hijos, pero no todos interpretan igual lo mismo. Y estos enviados no eran simples personas, eran jefes, eran líderes que entran en la tierra que fluye leche y miel. O cada persona que recibe la promesa no ve la realidad igual. Y ser realista actualmente se ve como desde el punto de vista más negativo que positivo pareciera. No, para la realidad de Dios, que tenemos la promesa, nuestra realidad es sumamente positiva. Tu realidad es sumamente positiva, a pesar de lo que se pueda ver. Hay 10 espías que vieron gigante y concluyeron, no podemos. En cambio, Yehoshua y Caleb vieron gigante y concluyeron, si Adonai se agrada de nosotros, Él nos la dará. Y esa es la diferencia entre Números 13.31, no podremos subir contra aquel pueblo, a Números 14.8. La diferencia no estaba en la información, la diferencia estaba en el corazón. La diferencia estaba en conocer que Dios tiene para ti. Así que los 10 espías, no 12 eran exploradores. Estos 10 espías que fallaron no fueron castigados por decir que había gigantes. Eso era verdad. Tampoco por decir que habían ciudades fortificadas, porque eso era verdad. No fueron castigados por hacer un análisis estratégico. Ese era su trabajo. El error fue tomar estos hechos verdaderos y usarlos para producir una conclusión falsa. Dios no puede cumplir lo que prometió, porque Dios sí puede cumplir lo que prometió. Y eso es lo que comparamos Número 13, 28, 29 con Números 11, 14, 11. Número 14, 11, que Dios interpreta el pecado como desprecio e incredulidad, ese error. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto había hecho ya Dios para tenerlos allí? ¿Cuánto Dios ha hecho para tenernos en este momento? Para hacernos llegar en este momento. Por eso cada viernes y cada fiesta y cada momento importante decimos, bendito eres tu Dios, Rey del universo, que nos hiciste llegar a este momento. Esa es una oración de confianza, son afirmaciones de confianza y de emuná. Es el poder. Al contrario, hay un poder destructivo. Muchas veces esto es simplemente una verdad sin fe, una verdad sin pacto y una verdad sin memoria, una verdad sin obediencia o sin entendimiento. Vemos en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y es sumamente real todos los días. Hay que ver lo que dice en Hebreos 3:12, dice, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y de eso se trata. Así que esa es la confrontación de Shelach Lecha. Envía para ti. Quien está interpretando tu vida. ¿Quién la interpreta? ¿La interpreta la promesa de Dios o el miedo de los gigantes? Claro, porque los acontecimientos que vemos son grandes. ¿Cómo uno puede sentirse? No como un pequeño. Sí, pero ahí está Dios, ahí está la promesa que te respalda. Ahí están los hechos que Yeshua hizo. Él y antes, Moshe, Abraham, que nos respalda. Así que esta tensión, Dios permite que sea revelada en cada corazón. Hay una tensión siempre. ¿Cómo se puede aplicar esto hoy? Puede ser muy pequeño. Ciertas diferencias. Hay que ver.
¿Qué excusa se está colocando para no seguir el plan de Dios? Como estoy esperando una confirmación, estoy orando sobre algo, estoy evaluando, estoy siendo muy prudente, sabiendo que muchas cosas son evidentemente incorrectas. No se pueden aplicar en eso. Es importante hacerlo, en muchos casos, orar, por supuesto, evaluar, ser prudente, pero a veces se usa simplemente como una excusa. Así que esto es importante. Emuná no es optimismo tampoco. Emuná no es negar el problema. Por otro lado, emuná es fidelidad activa al Dios que habló. Esa es la fidelidad activa. Porque dice en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. El justo por su emuná, fidelidad, vivirá. Me gusta más la traducción de fidelidad para emuná. Igual que el Brit Hadashah retoma este principio. Ahora veamos la diferencia entre la Tur, los exploradores, observadores y un espía. Porque en Números 13:2 dice que exploren la tierra de Canaán. Luego en el 17, exploren la tierra de Canaán. Igual en el 21, exploraron la tierra de Canaán. Pero en Números 15:39 dice, no irás tras su corazón y tras sus ojos, que la misma raíz verbal usada de la Tur, usada como una advertencia espiritual. Y está la referencia a los meraglín, a los espías, porque dice Josué 2:1, 2 hombres espían en secreto. O Génesis 42:9, cuando Joseph acusa a sus hermanos, ustedes son espías. ¿No? Hay una referencia muy positiva. ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá. ¿Qué hace un explorador? Busca cómo entrar en la promesa, cómo cumplir la promesa, cómo traer el Señor tu cielo. Trae a nosotros tu cielo, ya que hace tu voluntad. El espía, en cambio, justifica la retirada. El explorador pregunta, ¿dónde está el fruto? Y el espía pregunta, ¿dónde está la amenaza? El explorador trae información para avanzar y el espía trae argumentos para retroceder. Por lo visto, el espía es manejado por los instintos más básicos que hay que dominar del ser humano, que es la supervivencia. Una supervivencia sin control animal, de correr en cualquier momento. Que pueda dominar el alma superior a través del Ruach HaKodesh es lo que busca en toda la Biblia el Señor, para poder seguir los pasos y conocer los caminos del Señor. Esto quiere decir que el espía no ha dominado todavía sus instintos. Quiere salir corriendo. Y eso lo refleja algo que dijeron los 10 espías. Dijeron, eran nosotros a nuestro parecer como langostas. Éramos nosotros como langostas. Y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo se sentían? Diminutos. Y también a ellos asumieron que el otro pensaba que ellos se veían diminutos. Ya se ve un problema de madurez. Aquí ellos perdieron su identidad y perdieron de dónde vinieron ellos, de dónde vinieron sus padres. Porque nadie dijo, ellos nos dijeron que éramos langostas, sino ellos se sintieron y pensaron que el otro pensaba que eran langostas. Así que vemos que este miedo puede crear inventos, profecías falsas también. En cambio, por otro lado, Caleb tenía otro espíritu, dice Ruach Aheret, un espíritu diferente. Fíjate que en Números 14:24 dice, pero mi siervo Caleb, ¿cuánto hubo en él otro espíritu? Él no tenía el otro Dios, no tenía otra Torah, no tenía otra tierra, no tenía otros ojos físicos distintos, tenía otro espíritu. Es la gran diferencia. Y el problema no es lo que se ve, sino es el espíritu con que se afronta. Por eso muchas veces, para tomar decisiones, se está perdido. Mejor leer salmos, proverbios. Eso puede cambiar y mejorar ese espíritu. Así que Yehoshua y Caleb, interpretan la realidad desde la confianza de Adonai. Y esto está relacionado con el Lashon Hara. Porque en la parashá pasada, en Números 12:1, Miriam habla sobre Moshe y es disciplinada. Y en esta, los espías difunden mal reporte. Y esto es un error muy común de toda la humanidad. Como dice en Proverbio 16:28, el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Y qué es lo que pasó en esta porción? El pueblo lloró, murmuró y quiere volver a Egipto después de tal reporte. Es como un chisme lleno de maldad. Así que el lenguaje es una herramienta. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque además ellos dijeron, la tierra
devora a sus habitantes. Número 13:32. Para atraer familias a la restauración no hay que creer en un mal reporte. Para traer comunidades cerca a Dios no hay que dejar que las malas palabras apaguen la fe tampoco. Porque luego van a querer volver a Egipto. Y sabemos que dentro uno de los exploradores era Yehoshua, que también significa Yeshua. Hoshea significa salvación, o Él salva. Y Yehoshua significa Adonai salva, o Adonai es salvación. En Éxodo 14:13 dice, estad firme y ved la salvación de Adonai. Este cambio de nombre es profético que se le hace de Hoshea a Yehoshua. Y aquí está la conexión que hay con la salvación. Porque Yeshua no es una figura desconectada de Israel. El Yeshua me refiero al Mesías, Yeshua. Su nombre lleva la misma proclamación, Dios salva. Como dice Mateo 1:21, llamarás a su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo Israel y a las naciones en su totalidad. Y vemos esto, Moshe sacó al pueblo de Egipto, pero no lo introdujo en la tierra prometida. En cambio, Yeshua introdujo a la siguiente generación en la herencia. De manera similar, la Torá nos muestra que esto es profecía. Yeshua introduce al pueblo en la posesión de la tierra total. Y la posesión en la tierra también hay un significado. La tierra es el paraíso que está en ti. Es esa conexión con Dios que trae la salvación y trae la promesa primeramente. Primero en lo espiritual y después en lo físico. Que esperemos que en lo físico sea liberado y veamos un mundo restaurado, por supuesto. En el Brit Hadashah, ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua es el Yehoshua mayor, el Josué mayor. El Josué que hace el pacto de la Torá y la cumple y nos enseña a hacerlo. Conociendo esta Torá y lo que hemos hablado, realmente creo en Yeshua. Estoy dejando que Yeshua me saque de Egipto, pero también me introduzca en la obediencia del reino, porque todos queremos la sangre del Cordero para salir de Egipto, del error, del pecado, de la esclavitud, de esos malos momentos. Pero también tenemos el siguiente paso, que es el camino del discipulado para entrar en la tierra. Queremos perdón, pero también hay que querer formación. Sí, yo quiero milagros, pero también quiero tener madurez. Quiero la promesa también de Dios, pero también la responsabilidad. 3 versículos conectados. La sangre del Cordero de Pesaj en Éxodo. Toma la cruz cada día y sigue a Yeshua en Lucas 9:23. Y si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Se trata el resumen de la salvación. Porque en esta porción la redención no termina cuando sales de Egipto. La redención se completa, madura cuando aprendes a caminar como un hijo libre, como un discípulo libre. Porque estamos en el desierto. El desierto forma el corazón y enseña dependencia de la palabra de Dios. Fíjate que en el desierto comíamos maná. ¿Y cuál era la porción de maná que se debía recoger? Se debía recoger un homer, era la cantidad. Y en Pesaj calculamos el homer. Y actualmente en el judaísmo el homer representa un crecimiento espiritual, una maduración de cada aspecto de la vida para dominar el alma salvaje, que es evitar ser un espía y ser un explorador, para saber cómo vamos a agarrar esa promesa y cómo formarnos como discípulos. En la Haftará es Josué 2. Allí Yehoshua envía 2 espías a Jericó. Y tenían la misión de no terminar en rebelión, sino en esperanza. Yehoshua envía 2 hombres, dice Josué 2:1. Josué no quería repetir el error de la generación anterior. No envía 12 líderes públicos. Envía 2 hombres solamente en secreto. 2 es mejor que 1 también. No convierte la exploración en algo nacional, no. Aparece Rahab, que es una mujer gentil, humilde, viviendo en el muro de Jericó. Ella ve lo que los 10 líderes israelitas no vieron en 40 años antes. Ella dice en esencia, sabemos que Adonai les ha dado la tierra. Rahab no tiene Sinaí, no viene el Sinaí, no vio el maná, no cruzó el mar, no estuvo bajo la nube y sin embargo lo cree y lo ve. Y ella era de esa tierra, entonces lo vemos más aún que a los 10 espías se equivocaron, pensando lo que va a pensar el otro. Por favor, piensa. Ella vio más allá y ella ayuda a estos 2 espías que se convirtieron para bien. Y esto es importante para la
versión judío mesiánica. Rahab no representa reemplazo de Israel acá, no, representa la incorporación. Como Rahab se incorporó a la esperanza de Israel. Como dice Josué 6, 17, 25, veamos Rahab. Rahab y su casa son preservados y habitan en medio de Israel. Mateo 1.5, Rahab aparece en la genealogía del Mesías. Y en Hebreos 11.31, por la fe Rahab no pereció. En Santiago 2.25, Rahab muestra una fe que actúa a recibir y enviar a los mensajeros. Ella no dice, Israel perdió su lugar, la promesa de Israel ya no existe, la promesa de Dios sobre Israel ya eso fue quebrantado y Dios se olvidó de ellos, ¿no? Ella, en cambio, se unió, tomó su identidad, tomó la fidelidad, la aprendió. Yeshua mismo viene de Rahab. El Dios de Israel ama a todos. Los que dicen, aquí está la salvación. Como tal, en Romanos 11 dice, los gentiles son irritados y no deben jactarse de las ramas. Afirmar que la elección de Israel no significa cerrar la puerta a las naciones. Esto es importante. Y abrir la puerta a las naciones no significa borrar la elección de Israel. Eso vive en una constante confrontación. Actualmente muchas personas por esto. Porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Isaías 56 los extranjeros serán unidos a Adonai y serán bien recibidos en la casa. Ya no serán extranjeros, diría yo. El Creador nunca desechó a su pueblo. Como nunca desechó a su pueblo, si tú estás en la promesa, nunca desechará a tu familia. Hay una advertencia clara también, porque algunos quisieron subir a Israel después de cometer un error. ¿Y qué pasa? En Números 14:42 dice, no suban porque Adonai no está en medio de ustedes, de los que quieren subir. A veces no toda la acción valiente es obediencia tampoco, porque ya el tiempo ya había pasado. Hay una valentía que nace de la fe y hay otra que nace de la culpa. No hay que subir por miedo, hay que subir porque tenemos la fidelidad de Dios. Y sin embargo, vemos que al final hay ofrenda después del fracaso, porque Dios habla del fruto cuando el pueblo solo ve juicio. Después de este episodio de los espías y de los 40 años, la Torá cambia de tema y comienza a hablar de ofrendas que se presentan cuando entres en la tierra. Porque empieza a hablar, número 15.2, cuando entres en la tierra de sus moradas. Número 15.18, cuando entres en la tierra. Es asombroso cómo Dios hace esto para reconfortarnos inmediatamente. Cada aprendizaje es un crecimiento, es una moneda de oro. Porque antes estaba diciendo, esta generación no entrará. Y después dice, inmediatamente después dice, habla de las ofrendas de la tierra. Porque a pesar de la disciplina de Dios, nunca abandona la promesa. Y ese es el consuelo de nosotros. Siempre hay una restauración. Y ahí está un remedio. La parashá termina con el mandamiento del Tzitzit. Harán flecos en los bordes de sus vestidos y pondrán flecos con un cordón azul y los verás. Y se acordarán de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. Es decir, Dios quiere que estés seguro de que todo el día te estés acordando de Él. De los mandamientos, que significa dominar lo que tenemos que dominar para ser como nuestro Padre. Porque los espías fallaron en verlo. Ellos vieron los gigantes. Pero en ese constante recordatorio del Tzitzit, lo verás y te recordarás. Para que tengas tus ojos, vean lo que ve la realidad de Dios, que es la realidad verdadera. Así que los Tzitzit termina como una medicina para todo el caos que vimos anteriormente. Malaquías dice que el sol de la justicia vendrá con santidad, con sanidad en sus alas. La palabra hebrea de alas es kanaf. Y kanaf puede referirse a las esquinas o bordes que Dios te ordena hacer. Así como cuando la mujer toca el manto de Yeshua, no está tocando un objeto mágico, no. Está poniendo su fe en el Mesías, el que lleva la Torá perfectamente, el que encarna la fidelidad de Dios, el que encarna el hombre completo y que trae, por consiguiente, sanidad en sus alas. Ella tenía una condición que la aislaba, su sangre la hacía totalmente impura. Y sin embargo, tocar a Yeshua no hizo impuro a Yeshua, más bien la sanó a ella. Esa mujer es como Israel. Mientras más se acerca a Yeshua, y lo puedo ver en los estudios muchos del judaísmo masortí, por ejemplo, tienen los enseñanzas de Yeshua grandemente. Amar al prójimo, por ejemplo, ser amables, buscan el amor. El judaísmo actual ya no tiene esas preguntas que le hicieron los fariseos a Yeshua.
Si puedes comer en Shabbat, puedes recoger si tienes hambre en ese momento. No estás cocinando. Esas referencias a Yeshua que tuvo Yeshua con los fariseos que estaban buscando, actualmente el judaísmo las acepta, como las dijo Yeshua en muchos casos. Hay varios tipos de judaísmo, pero en general son aceptadas. No lo reconocen, pero están allí. Así que, como para cerrar la parashá, podemos concluir: sí, bajo Dios eres capaz. No has fracasado. No eres débil. Siempre puedes cambiar y siempre sirves para esto. Y tu presente y tu futuro es más importante. Es más fuerte que tu pasado. Porque en el camino que tienes por delante, pues vas a seguir la promesa de Dios. Así que Dios nos ayuda a ver la realidad como Él la ve, para que podamos tener nuestros ojos completamente en la salvación. Así que podamos mirar lo correcto e interpretarlo como si lo hubiera hecho Yeshua. Y eso está ahí escrito. Porque la promesa sigue en pie. Así que fidelidad en la promesa. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua.